Algo me encontró antes de que la Tierra lo hiciera. No sé qué era. Todavía no conozco el mundo suficiente para poner nombres sobre las cosas. Apenas estoy aprendiendo a sentirlas. Y aún así, aquello fue distinto a todo lo anterior. Algo interrumpió la larga quietud en la que descansaba. No dolió, tampoco asustó. Fue más bien como si el silencio, que hasta ese momento había sido plano y uniforme, de pronto se curvara para rodearme con una delicadeza abrumadora. Primero llegó el calor. No el calor amplio y constante que me había rodeado siempre. Este era más cercano, más concentrado. Tenía pequeñas variaciones, como si estuviera vivo. Subía, descendía, volvía a subir, y cada cambio despertaba algo diminuto dentro de mí. No era una temperatura agresiva, era un calor denso, cargado de una vibración que se sentía extrañamente familiar, como si estuviera reconociendo un idioma que nunca antes había escuchado. Cada una de mis células absorbió esa transferencia. Era un mensaje sin letras, una corriente de datos puros que me decía que el lugar donde me encontraba no era hostil. Después vino la presión. Suave, cuidadosa. No era el peso inmóvil de la oscuridad donde había descansado hasta entonces. Esto se movía. Ajustaba su forma alrededor de mí. Cedía apenas. Volvía a sostenerme. Era extraño, porque por primera vez sentí que algo allá afuera estaba respondiendo a mi existencia. No como responde el viento a una piedra. Más íntimo, más preciso. Como si aquello supiera que yo estaba aquí. A veces, la presión cambiaba ligeramente. Sentía un vaivén suave, un balanceo flojo que me trasladaba por un espacio invisible. En esos momentos de movimiento, la superficie que me sostenía se volvía un poco más firme, asegurando mi posición para que no resbalara. Me causaba una curiosidad limpia. Si hubiera tenido la capacidad de reír, creo que habría soltado un siseo leve ante la novedad de ser trasladada de un lado a otro sin hacer ningún esfuerzo. ¿El mundo consistía en esto? ¿Ser llevada de un sitio a otro por un nido tibio que cambiaba de forma para protegerme? Me gustaba la sensación de no tener que resolver nada. Simplemente me dejaba llevar, confiando en la guía de ese calor envolvente. Mientras permanecía allí, flotando en esa certidumbre, empecé a registrar matices ocultos en el contacto. Aquella presencia que me envolvía empezó a transferirme su propio estado. Aquello que me sostenía tenía ritmo, un pulso lento, a veces acelerado, a veces pausado, como si allá afuera existieran emociones capaces de modificar el calor mismo. No sabía lo que era una emoción, pero la sentía atravesándome. Había días en que el contacto llegaba más quieto, más pesado, como una lluvia que aún no cae, pero ya oscurece el aire. Y otras veces el calor era distinto, más ligero, más parecido a una sonrisa. No sabía todavía qué era sonreír, pero algo en mí reconocía la diferencia. Eso me desconcertó. ¿Cómo podía reconocer algo que jamás había vivido? Y aunque yo no sabía qué era un corazón, algo dentro de mí comenzó a reconocer esa cadencia, como se reconoce una canción antes de aprenderla. Aquello que me sostenía, a veces se sentía cansado. Había cansancio en aquellas manos. El calor no era uniforme. Traía pequeñas variaciones. Sectores más fríos, sectores más tibios. Lugares donde la presión temblaba apenas antes de estabilizarse otra vez. Y aún así, seguía siendo delicado. Eso me impresionó de una forma silenciosa, porque descubrí algo sin comprenderlo del todo.
la delicadeza no pertenece a quienes nunca se rompieron. Pertenece a quienes aprendieron cuánto puede doler la fuerza. A veces, aquello que me sostenía parecía quedarse pensando. Yo no entendía en qué podía estar pensando, pero el ritmo cambiaba. La quietud alrededor se volvía más profunda, como si el tiempo entero disminuyera su velocidad por unos instantes. Y en esos momentos, el calor permanecía sobre mí de una manera distinta, más presente, más atenta, como si no estuviera simplemente sosteniéndome, como si estuviera recordando algo mientras me sostenía. Entonces apareció una sensación nueva, algo parecido a la tristeza, muy tenue. No venía de mí, venía de ella, y aunque yo no entendía qué era estar triste, mi cuerpo lo sintió igual. El calor cambia cuando alguien carga peso invisible. Eso me hizo comprender otra cosa pequeña. Las emociones también dejan huellas físicas. No sé cuánto tiempo permanecí así. El tiempo sigue siendo algo borroso para mí. A veces un instante parece enorme, y otras veces la eternidad cabe dentro de una sola sensación. Pero recuerdo claramente que, mientras más permanecía en ese contacto, más empezaba mi interior a distinguir pequeños detalles. La diferencia entre una presión cuidadosa y una distraída. Entre un calor sereno y uno inquieto. Entre sostener algo y realmente querer sostenerlo. Hubo un instante en que ocurrió algo extraño. Pude sentir una intención. No sé cómo explicarlo mejor. No era pensamiento, no era lenguaje, era algo más profundo, como cuando el agua se prepara antes de caer, como cuando la tierra guarda algo antes de abrirse. Una dirección invisible dentro del silencio. Había una intención clara en la forma en que era tratada. No me movían como se mueve una piedra o un fragmento de suelo suelto. Había una lentitud deliberada en cada pausa, un cuidado extremo que buscaba no golpear mi armadura exterior. Aquello que me sostenía quería cuidarme. Esa intención se traducía en mi interior como una seguridad absoluta. Aunque no sabía qué era un peligro, ni qué significaba estar desprotegida, intuía que dentro de ese contorno térmico nada malo podía ocurrir. El calor de esa presencia se convirtió en mi primera referencia del mundo exterior, un puente entre el aislamiento total de mi latencia y lo que sea que estuviera esperando allá afuera. La huella de esa temperatura se quedó grabada en mí, no en una memoria de imágenes o conceptos, sino en una memoria biológica, una impresión física que modificó mi estado interno. Quizá el cuerpo recuerda cosas que la mente todavía no sabe pensar. Quizá existen memorias hechas solamente de temperatura, de presión, de la manera exacta en que algo nos toca sin hacernos daño. Mi envoltura guardó el registro de esa presión y de esa calidez como una información valiosa, un recordatorio de que mi existencia importaba para alguien más, incluso antes de que yo misma supiera qué significaba existir. Entonces ocurrió algo inesperado. Una parte de mí comenzó a esperar ese contacto, incluso cuando todavía estaba presente. Eso me pareció extraño. ¿Cómo se puede extrañar algo antes de perderlo? Quizá así comienzan algunos vínculos. No cuando alguien llega, sino cuando el cuerpo, en secreto, teme el momento en que podría irse. El calor se movió otra vez, lento, casi con ternura. Y por un instante sentí que aquello que me sostenía intentaba protegerme incluso de movimientos demasiado bruscos. Como si supiera que yo todavía no estaba lista para ciertas sacudidas del mundo. No sabía qué era el mundo, pero empezaba a sospechar que no todo en él sería tan suave como estas manos. Eso dejó una marca dentro de mí. No visible,
más profunda. Algo parecido a una primera idea de seguridad. Una memoria corporal que permanecería incluso después de que el contacto desapareciera. Porque algunas cosas continúan viviendo dentro de nosotros mucho después de terminar. El calor de una presencia. La forma exacta en que alguien nos sostuvo. La sensación de haber sido tratados con cuidado cuando todavía éramos demasiado pequeños para entenderlo. Y tal vez por eso hay seres que siguen avanzando incluso en la oscuridad. Porque una vez, mucho antes de comprender el mundo, algo los sostuvo sin pedir nada a cambio. Y el cuerpo nunca olvida completamente ese lenguaje. Entonces, sentí algo nuevo. Vacío. No un vacío triste, más bien una separación. Como si el contacto comenzara a despedirse de mí, incluso antes de irse. Eso produjo una tensión pequeña dentro de mi quietud. Una parte de mí quiso permanecer allí, sostenida, caliente, protegida por aquel ritmo lento que ya empezaba a reconocer. Pero otra parte escuchaba algo más allá, algo que todavía no entendía. A veces creo que crecer empieza así, no con movimiento, con una contradicción. El deseo de quedarse y la sensación silenciosa de que algo nos llama hacia otro lugar. No sé hacia dónde me lleva este flujo, ni qué formas adoptará el espacio cuando deje este refugio provisional. Y aunque todavía no conozco la tierra, ya conozco el cuidado. Y quizá, para empezar, eso era lo primero que necesitaba aprender.